Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en este nuevo episodio de 90 más el podcast. Y hoy quiero tener contigo una conversación real, humana y profunda. Y seguramente ya viste lo que ha estado circulando esta semana en las redes sociales. Y si no, bueno, te puedo poner un poquito en contexto del caso de Andy Byron. Andy Byron, el 16 de julio del 2025, durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, cerca de la ciudad de Boston, la famosa Kiss Cam enfocó a una pareja que rápidamente se volvió viral. Andy Byron y Christine Cabot, la directora de recursos humanos de la empresa, y ambos reaccionaron de manera incómoda y evasiva, lo cual despertó sospechas y comentarios en redes. Para colmo, Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó desde el escenario diciendo: o están teniendo un romance o son muy tímidos, ¿no? En cuestión de horas, el video fue replicado por miles de personas y lo que parecía solo una anécdota incómoda se transformó en un escándalo. A los pocos días se hicieron públicas más declaraciones, acusaciones de infidelidad, internas dentro de la empresa y hasta videos contradictorios del propio Andy tratando de explicar la situación, lo cual solo agregó más leña al fuego. Pero yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para reflexionar, porque más allá del chisme o del morbo, este caso nos pone sobre la mesa temas profundos de todo emprendedor, líder o ser humano que tiene que enfrentar. ¿Qué es el verdadero liderazgo? ¿Cómo proteger nuestra marca personal? ¿Dónde están los límites entre lo público y lo privado? ¿Cómo enfrentar una crisis sin descuidarte por dentro o sin destruirte por dentro, perdón? ¿Y cómo se vive esto desde la pareja, la familia y el negocio? Hoy no vamos a hablar de Andy, hoy vamos a hablar sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, porque en algún momento de nuestras vidas podemos estar en el centro de la tormenta. Y la gran pregunta no es si vamos a caer, sino qué tipo de líderes seremos cuando esto pase. Entonces, bueno, una vez que ya vimos el contexto de esta situación, lo primero que, y desde el punto de vista de liderazgo o de emprendedores, eh, hay que hacernos es que qué es lo que revela este escándalo sobre el liderazgo. Y voy a empezar con esto. Muchas veces creemos que liderar es tener seguidores, tener dinero y exposición en redes sociales, pero el liderazgo real va mucho más allá y sobre todo el liderazgo es algo que se ve, o más bien que debe estar invisible en los aplausos y visible en las crisis. Ese es el verdadero liderazgo, el liderazgo que inspira a otras personas a crecer. Entonces, desde el punto del liderazgo, pues obviamente esta situación no es para nada eh, algo que debamos celebrar, y sobre todo cuando queremos ser o que somos nosotros la imagen de nuestra empresa o de nuestra marca personal, pues obviamente esto deja en descubierto muchísimas cosas que pudieran ir en contra de lo que hemos estado diciendo o de lo que hemos promovido durante mucho tiempo. El hecho de estar, en este caso, en una situación de infidelidad, pues simplemente para muchos puede ser algo totalmente normal y es algo que no debería de ser un escándalo, debería ser una cuestión de pareja, pero evidentemente cuando eres una persona pública, cuando eres una persona que ejerce una posición de liderazgo, pues obviamente esto se magnifica. Entonces, si eres una persona que quiere desarrollar una marca personal, que quieres influir en otros, pues obviamente tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Eso es bien importante. Entonces, cuando eres una persona que está en una posición como director de una empresa o el CEO o el dueño y tienes que lidiar con muchísimas situaciones y eres la cabeza y la persona que la gente ve, pues obviamente no te puedes conducir con las mismas libertades que lo puede ser cualquier otra persona. Sobre todo si estás desarrollando tu marca personal. Te digo, esto no es para darte clases de moral ni mucho menos, pero sí para que reflexiones en ese punto de decir, bueno,
ahí se te puede presentar la situación, ¿no? Un affair, una situación de tener un desliz por ahí, pero se me va la palabra, ¿cuáles pueden ser las repercusiones sobre ese acto que puedes hacer? Tienes toda la libertad de hacerlo si tú quieres, pero tienes que analizar qué tanto puede afectar un momento de sentirte con la calentura y hacer algo que puede afectar no solamente tu vida de pareja, sino puede afectar la vida de tus hijos si es que tienes. Entonces ahí es donde, y sobre todo obviamente desde el punto de vista de empresarial, pues obviamente muchas personas y muchos negocios no querrán hacer negocios contigo. O sea, es algo hasta lógico. ¿Por qué? Porque lo que otras empresas o los clientes esperan es que seas una persona que sea congruente entre lo que dices y no, y este tipo de cosas pues no ayudan a que la gente se sienta cómoda haciendo negocios contigo. Entonces, importante tener eso en cuenta, las repercusiones que esto puede llevar, a lo que puedes llegar con esto. Puede ser algo realmente devastador, no solamente en la parte familiar y emocional, personal, sino que también puede llegar a ser devastador en la cuestión de tu negocio, de tus ingresos, porque obviamente pues esto puede arruinar tu carrera. Entonces hay que tener, siempre poner ese balance de decir, quizás puede ser que haya cosas que tú digas, ay, se me presentó esta oportunidad, ¿no? Y, pero no lo tomes a la ligera ni lo hagas decir, pues total, no pasa nada, porque puede que sí pase. O quizás esa vez no te vean, pero puedes volver a intentar hacer algo así y entonces sí te ven. Entonces, digo, yo creo que Andy se fue al concierto y dijo, pues, ¿quién me va a ver? O sea, ¿cuándo te imaginas tú parecer una Kiss Cam? O sea, jamás, ¿no? Pero le pasó. Entonces, eso puede pasar y muchas veces no nos damos cuenta. Incluso hoy en día, pues hay más cámaras, hay más micrófonos en todos lados. No falta donde pudieran reconocerte. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y verdaderamente cuando eres un líder y estás trabajando en desarrollar tu marca y sobre todo quieres compartir una filosofía y unos valores de tu empresa y de tu persona hacia el mundo exterior, pues obviamente hay que tener coherencia, hay que ser muy firmes y no caer ante las situaciones como esta, ¿no? Te digo, no estamos para juzgar, estoy simplemente poniéndote en perspectiva qué puede pasar el tomar una mala decisión y cómo esto nos puede afectar en muchos aspectos de nuestra vida. Y esto puede llegar a ser realmente un problema, incluso hasta legal. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Qué errores de comunicación o gestión de crisis se evidenciaron? Bueno, obviamente creo que hablar con la calentura encima, eso nunca es bueno. Cuando estás enojado, cuando estás excitado o demasiado a flor de piel, hablar en ese momento muchas veces cometemos el error de decir cosas que no debemos de decir y sobre todo podemos herir sentimientos de personas que son importantes para nosotros. Y para el peor de los casos es que muchas veces en vez de arreglarlo haces todavía más grande la bola de nieve, ¿no? Entonces yo creo que esa exposición en redes, yo lo que creo es que lo que tienes que hacer es armarte tu interior, encerrarte en tu mundo a puerta cerrada, hablar con las personas involucradas, hablar con las personas afectadas. Evidentemente tendrás que pedir perdón si cometiste un error de esos. No sé si esto pueda sanar las heridas de las personas a las que se ven afectadas, pero bueno, sin duda el arrepentimiento y el perdón es algo que a nosotros nos tiene que servir primero para darnos cuenta del error que cometimos y hacérselo saber a las otras personas de nuestro arrepentimiento. Ya es cuestión de esas personas el perdonarnos o no. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero la respuesta para esta pregunta yo creo que
cuando hay una crisis, cuando hay un escándalo, menos es más. Y a veces el quedarte callado comunica muy fuerte, incluso mucho más que haber hablado. Un silencio bien administrado puede protegerte más que mil explicaciones. Puede protegerte no solamente a ti, puede proteger a tu familia. Y si te digo, si hay hijos involucrados, pues obviamente protegerlos a ellos también, que al final son lo más valioso que tienes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente pues mantener la calma. Y yo te diría que lo primero que en el caso de que llegaras a tener una situación de pues obviamente guardar silencio es muchas veces más recomendable que querer dar explicaciones que nadie te está pidiendo o dar explicaciones de más donde puedas incurrir incluso en decir cosas que ni siquiera tengan que ver con el caso y que puedan acarrearte otros problemas más grandes, ¿no? Entonces ese es yo creo mi consejo en esta parte de que a veces te digo, guardar silencio es mucho más poderoso. Ahora, ¿cómo afecta este tipo de escándalos a una marca personal o a una empresa? Pues lo afecta muchísimo porque está afectando la confianza y la confianza y la credibilidad es el activo más importante con el que tú cuentas. Esto es tu reputación. Construir una reputación, construir confiabilidad, generar confianza en nuestros clientes y en nuestros socios y en nuestras parejas y en las personas que nos rodean, nos toma años. Nos toma años construirlas, que alguien diga esa persona es una persona honesta, esa persona es una persona leal, esa persona es alguien que podemos confiar. Eso muchísimos años toma que eso pase. Y pasaron 15 segundos o 10 segundos para que todo se destruyera, para que todo se fuera al traste. Entonces, ¿vale la pena? Mi pregunta es, ¿vale la pena? Eso te lo dejo para ti, eso no lo vamos a hablar aquí, no es el caso hablar sobre el tema moral de esto, pero obviamente la cuestión de la reputación y la confianza en el negocio es muy importante y en tu marca personal sobre todo, porque al final de cuentas eso es lo que hace que una persona quiera hacer o no hacer negocios contigo. Y si no pueden confiar en ti y si no tienes una buena reputación, créeme, muchos negocios, muchas otras empresas o muchas personas no van a querer hacer negocios contigo. Así que hay que tener mucho cuidado, cuidar muchísimo nuestra reputación. Es el activo más valioso que tenemos. Entonces hay que cuidarlo y hay que ser coherentes entre lo que queremos o lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué responsabilidad ética tenemos como figuras visibles? Pues primero que nada no somos perfectos y cuando decidimos exponernos también decidimos cargar con responsabilidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy conscientes, más humanos, muy empáticos y obviamente esta conciencia que debemos tener pues nos va a hacer que entendamos que no podemos hacer cosas como cualquier persona o si estuvieras en una situación en la que no tienes o no estás desarrollando una marca personal o no estás en una posición de poder dentro de una empresa importante. Entonces en ese caso, bueno, pues allá tú y las consecuencias que pudiera traerte quizás nada más en manera personal y familiar. Pero si estás involucrándote en negocios y tienes una empresa o estás desarrollando tu marca personal o eres también eh, o tienes una posición de poder dentro de una empresa importante, pues esto obviamente sí puede repercutir en problemas muy graves que incluso pueden ser hasta legales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa parte eh, porque lo que hacemos otros los ves y también se inspiran o se decepcionan. Esa es la parte fundamental de cuando somos líderes, pues las personas pueden escuchar todas las bellas palabras que tengas para decir, pero si eso no, o si eso va en contra o va contrario a lo que tú haces, pues obviamente eso va a decepcionar y eso va a hacer que digan esa persona no es de confiar, ese tipo no, 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 no hace lo que predice, ¿no? Entonces ahí es donde todo se cae, todo se viene al traste
Y el negocio puede, créeme que esto, si tu negocio depende de tu imagen, de tu marca personal, de que tengas una posición importante en una empresa, obviamente esto puede llevarte a la ruina económica también. Así que piensa y pon ojo en esta parte. Eh, ¿Qué revela esta situación sobre el liderazgo masculino? Yo creo que la masculinidad no es dureza. Hay que asumir errores como seres humanos. Hay que proteger lo íntimo. Obviamente no hay que sacar temas de tu pareja ni de los hijos. Eso no tiene que ser público, eso tiene que ser privado y tienes que protegerlo. Y tienes que tener mucho autocontrol en medio de la presión. Saberte controlar, no reaccionar de manera eh, desagradable. Hoy en día hay cámaras por todos lados, así que cualquier reacción desagradable que hagas, pues se puede ver mucho más o puede ocasionarte también más problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho control sobre eso. Un hombre, digamos que no debe exponerse, no debe atacar, ni debe verse como víctima. Tiene que liderar y con el corazón, así lo tengamos roto. Entonces yo creo que esa es la parte como liderazgo masculino que tenemos que hacer. Asumir los errores, proteger a las partes involucradas más que exponerlas, tener mucho autocontrol. Entonces yo creo que eso es lo que eso es lo que hay que hacer como personas, como hombres, ¿no? En el caso de esta pregunta de la situación de un liderazgo masculino, obviamente pues también el liderazgo implica asumir y pedir disculpas, pedir perdones a quien se los tengas que pedir, ¿no? Obviamente el impacto, ¿qué impacto puede tener esto en la pareja? Pues obviamente en la cuestión de pareja, pues una cosa de estas puede, digo, creo que sería lo más lógico que vaya a venir un divorcio. O sea, yo no sé si la esposa de este señor pudiera volver a confiar en él o sentirse con la tranquilidad para confiar en él, no lo sé, pero muchas veces este tipo de cosas puede llegar a la total y a la finalización de una relación que no necesariamente hubiera estado mal. Hay hombres que por sentirse más hombres, o no sé cuál sea la razón, dicen, no, pues se aventan un deslicillo por ahí, una canita al aire, como se dice luego, pero obviamente esto tiene consecuencias, sobre todo si tienes, te digo, una posición de poder o estás desarrollando una marca. Entonces hay muchísimo más cuidado de tener y frenar esos ímpetus porque eso te va a ocasionar o te puede ocasionar un grave problema. Es muy importante esa parte, entender que eh, hoy en día estamos mucho más expuestos y no es posible ya tomarse a la ligera este tipo de situaciones. Si la relación estaba mal, pues yo creo que lo más lógico hubiera sido terminar la relación primero y luego ya poder abiertamente tener una nueva relación. Digo, todos podemos dejar de tener o ya no desear estar con la pareja, es común, pero yo creo que ese hubiera sido lo más honesto que él pudo haber hecho desde el punto de vista de pareja. Y te digo, no es tratar de juzgarlo, pero si yo estuviera en esta situación similar, pues yo creo que si quiero tener una nueva pareja, pues lo más lógico es que le digas a tu pareja actual, sabes que no quiero ya seguir. Y hacerlo incluso de manera respetuosa porque acuérdate que si hay hijos involucrados, pues ellos están en medio. Y si hay un pleito, si hay una situación desagradable, pues también ellos se van a ver muy afectados en esa parte. Entonces, creo que el respeto es algo que debemos también tenerlo en cuenta y al momento de ser honestos con nosotros, si ya no queremos estar con nuestra pareja, bueno, pues decirlo y asumir también las consecuencias de lo que eso va a traernos, ¿no? Así que bueno, esa sería mi recomendación en este caso, en esa pregunta.
Pero bueno, cada quien asumirá y hará lo que crea que es más conveniente. Yo creo que eso hubiera sido lo más conveniente para él. Pero bueno, no estoy para juzgar eso. ¿Qué lección esto nos deja como emprendedores o creadores? Lo que a mí me deja es que el éxito externo no compensa el caos interno. Yo creo que para poder nosotros liderar, primero tenemos que estar liderándonos nosotros mismos y ser coherentes. Entonces, por muchos seguidores, por muchas ventas que puedas hacer, por mucha fama que puedas tener, si no estás sano por dentro, si tu historia no está sana, si aún tienes vacíos, todo lo que vas a construir va a ser muy frágil y se va a derrumbar muy fácilmente. Así que lo que debes de hacer es construir tus bases fuertes y esas bases fuertes implica tener un carácter fuerte, tener un carácter que sea a prueba de balas y que ese carácter te permita tomar mejores decisiones. Para mí esa sería la mejor o la mayor lección que dejaría este caso. Que tú al momento de construir tu marca, desarrollar tu negocio, la base y los fundamentos en los que estés basándote tienen que ser firmes y fuertes, porque si no, se te puede venir la noche y se cae todo, como ese castillo naipes, ¿no? Que le dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Obviamente, pregunta número 8, y como padres, esa es para mí muy, muy complicada porque yo soy padre, yo tengo hijos, y lo que nosotros hacemos los hijos lo ven, la manera como hablamos, ellos lo ven, y ellos siguen no lo que nosotros decimos, ellos siguen lo que nosotros hacemos. Eso es súper real. Entonces, eh, yo creo que esa parte como padres hay que también trabajarla y es parte de ese carácter y es parte de eso que queremos forjar hacia afuera. Para poder dar un buen consejo, tenemos que también guiar con el ejemplo. Eso sería todo sobre esto. ¿Cómo no caer en el juicio? Pues es difícil a veces no caer en el juicio, sobre todo teniendo ciertas creencias. Pero bueno, recordando también que todos estamos a una mala decisión de caer en un escándalo. Te digo, sobre todo si estás en una posición de liderazgo, de marca personal o de ser un director o un ejecutivo importante en una empresa. Entonces hay que asumir eso, hay que entender que esa mala decisión puede traernos muy, muy, muy graves problemas. Hoy es este personaje Andy, mañana podemos ser tú o yo. Y la empatía no es justificar errores, también hay que entender que todos fallamos, también merecemos reconstruirnos, pero también es más fácil reconstruirnos cuando las decisiones que tomamos las meditamos bastante bien antes de tomarlas y no las tomamos a, a, a la ligera. Mi recomendación sería que asumas, pero cuando tengas que tomar decisiones, lo hagas en base a asumir y entender cuáles son los riesgos completos de esa decisión que vas a tomar. Ese sería mi consejo en esta parte, ¿no? ¿Cómo convertir una crisis en una plataforma? Bueno, hay que asumir las consecuencias. Una vez que caemos, yo creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es sanar internamente. Tenemos que hablar con humildad. Tenemos que evitar caer en la ira. Tenemos que pedir perdón a quien, si es necesario, obviamente. A reconstruirnos sin máscaras, sin nada que nos... sin falsedad. Es a lo que voy cuando dije lo de las máscaras. Y bueno, obviamente toda caída puede ayudarnos a crecer y a reconstruirnos una versión más fuerte de nosotros, una versión quizás más verdadera de nosotros mismos, darnos cuenta que somos muy frágiles y que cuando no supimos tomar las decisiones correctas caemos y podemos levantarnos y seguramente podemos aprender muchísimas cosas de esa caída y entonces sí poder reconstruirnos nuevamente. No es lo ideal,
Pero si nos pasa, bueno, pues obviamente hay que asumir, hay que sanar y hay que tomar las cosas como vienen. Desgraciadamente así toca. Entonces, aprender y obviamente ser muy humildes y tener, ¿cómo te lo podría decir? Esa parte de, para mí lo más importante en este tipo de cosas es cómo sanar las relaciones con las personas a las que afectaste. Más que el dinero, más que otras cosas, las relaciones, ¿no? Y ahí es donde tienes que estar, obviamente, ser muy honesto y al momento de pedir una disculpa sincera. Eso es lo que realmente te sientas a decir, sabes que lamento mucho, no me di las consecuencias y en lo profundo de mi ser me arrepiento de haber tomado una mala decisión y espero me puedas perdonar. Es todo, no sabemos qué va a hacer la otra persona, pero eso te va a ayudar a ti a sanar porque cuando uno pide perdón, uno sana. Entonces yo creo que eso sería lo que más, eh, la parte más importante para empezar a reconstruir. Y ojalá pueda uno reconstruirse y volver más fuerte y volver a levantarse, ¿no? Eso es fundamental en la vida, volvernos a levantar. Déjame en tus comentarios qué opinas de esto que he estado hablando aquí. Me gustaría conocer tu opinión. Obviamente la charla respetuosa que podemos tener es riquísima, así que déjame tus comentarios, dime qué piensas, qué hubieras hecho tú, qué situaciones te ha tocado quizás pasar en la que te has visto envuelto en alguna situación como esta y si lo pudiste solucionar, cómo le hiciste, qué pasos hiciste para hacerlo, qué aprendiste. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Y para cerrar nada más decirte, esto no se trata de Andy, nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros, pero si estás construyendo algo, yo creo que el carácter hay, es lo que debemos de construir, tener un carácter sólido, unas bases sólidas para poder eh, crear algo que realmente esté bien fuerte y que nos permita tomar mejores decisiones. Si estás pasando por una tormenta, no te escondas, ni te rompas, reinvéntate, corrige, crece y vuelve con más luz, ¿ok? Gracias por escuchar, te invito a compartir este episodio con alguien que esté escuchando o que esté luchando con su historia. Puedes seguirme en redes, en @soy Luis Ornelas, Instagram, Facebook, X, YouTube, ahí me puedes encontrar. E90 más el canal en YouTube también, Spotify, en las diferentes plataformas de podcast, E90 más el podcast, ahí también puedes suscribirte al canal de YouTube si estás en YouTube, activa campanitas y estamos aquí para escalar, sanar, emprender sin perfección pero con propósito. Así que déjame tu comentario, me gustaría saber qué opinas, cuáles son lo que tú hubieras hecho si hubieras estado en una situación como la de Andy, si has estado, cómo lo resolviste. Y bueno, ojalá podamos tener una buena conversación que nos haga crecer, que nos haga ser más fuertes y tomar mejores decisiones en el futuro. Mi nombre es Luis Ornelas, gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda darle like, darle compartir y suscribirte por ahí. Ya sabes cómo funciona esto. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.